¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Seminario. Yo trabajo para dos instituciones, Medicus Mundi Navarra y Salud Sin Límites Perú. Y hoy día vamos a conversar sobre salud e interculturalidad. Vamos a ver en este proceso de interculturalidad, vamos a ver que hay como niveles. Hay niveles de análisis o de autorreflexión sobre tu propia historia o de conocimiento del otro por el cual cada sociedad pasa. Hay niveles más y menos profundos. Un primer nivel es el nivel que le estamos llamando acá el exotismo. Se suele pensar que cultura, una definición muy fácil, cultura es comida, bailes, fiestas, ¿no? Vestido, los elementos totalmente accesorios, totalmente externos, ¿no? Entonces, la aproximación más ligera a la cultura del otro es conocer estos elementos, conocer su folclore. Y esto no es suficiente para entrar a un diálogo cultural, porque debajo, en estas montañas, tienen pisos. Y esta es la parte más superficial. Y debajo hay pisos más profundos. Pasemos a un siguiente piso, que le estamos llamando el nivel de la organización social. Entonces, luego de conocer estos elementos, conocer la comida del otro, el vestido, estos elementos accesorios, tú poco a poco llegas a conocer más cosas, llegas a conocer sus instituciones políticas, cómo es que se toma decisiones en este otro pueblo, ¿no? Cómo sus instituciones económicas, cómo se produce el sustento, qué prácticas, qué formas de organización hay para hacer la producción económica, qué formas de organización hay para redistribuir el sustento en general. Entonces, en este nivel de organización social hay distintas cosas, hay lo político, lo económico, están las instituciones básicas de mucha sociedad, que es cómo se educa, cómo se cura, ¿no? Entonces, este es un nivel más profundo de conocimiento. Y se suele pensar de que cuando ya entendemos estos elementos de la cultura del otro, ya conocemos su cultura. Y ya podemos entablar el diálogo. Sin embargo, hay cosas más profundas. Ustedes van a ver acá una imagen. Es una imagen es un dibujo sobre el parto vertical. El parto vertical es una práctica de salud enmarcada en un contexto social, ¿no? Enmarcada en una sociedad que tiene ciertas prácticas económicas, ciertas relaciones de género. El parto vertical no es solo la posición, es una serie de elementos más, de alimentos que acompañan, de prácticas y cosmovisiones. Entonces, pensar que yo hago interculturalidad cuando estoy implementando el parto vertical está dentro de este ámbito, dentro del ámbito de la organización social. No solo, pero predominantemente dentro de este ámbito. Ahora hay gente que te dirá que eso no es interculturalidad, que establecer este diálogo y este conocimiento entre dos culturas que ya no solo se conocen unas a las otras, lo exótico y lo externo, si no conocen su organización social, no es suficiente porque en el fondo hay un problema de carácter político. Esta es una de las críticas más fuertes que se hace a ciertos trabajos de interculturalidad, diciendo de que no están llegando al fondo del problema, que el fondo del problema es el sistema político. Y es correcto, si no tomamos conciencia de que en sitios como Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Latinoamérica en general, hay sociedades dominantes y sociedades dominadas, y no tomamos conciencia que tenemos que cuestionar las instituciones políticas que mantienen la dominación, no va a haber posibilidad de un diálogo verdadero. Entonces esta crítica es totalmente válida, ¿no? Pero no es ahí no se acaba el tema del conocimiento de la cultura del otro, el tema de bajar las montañas para subir a la montaña del otro. Debajo hay otras cosas más profundas, ¿no? Acá las estamos denominando
lo estamos denominando el nivel cognitivo. Las culturas, dependiendo de qué tan distintas son unas de otras, tienen formas de conocer distintas, formas de hacer el ejercicio de la razón distintas, formas de sentir diferentes, formas de conocer en general, procesos cognitivos distintos. Hemos puesto un solo ejemplo, es un gráfico que les va a servir para reflexionar sobre esto. Ahí pueden ver 3 elementos y la pregunta es cómo se agrupan estos elementos. Entonces, si bien no hay una respuesta universal, suele pasar en las investigaciones que se han hecho al respecto que en sociedades indígenas los elementos se agrupan de lo que se llama una manera analógica y en sociedades no indígenas de una manera analítica. Entonces, nosotros, los occidentales, distribuimos esto en categorías y están los animales por un lado y los no animales por el otro, un vegetal acá. Pero en una sociedad indígena la correlación podría ser más bien, ok, la zanahoria, el conejo busca la zanahoria, el perro caza al conejo. Es una forma de pensar distinta, no es una forma tan analítica, sino más bien analógica. Y si bien esto está enfocado, este ejemplo está enfocado a la razón, lo mismo pasa en el tema de las emociones. No sentimos las cosas de manera similar en todas las sociedades. En el caso peruano, por ejemplo, se habla de la fuerte impronta del idioma quechua en las emociones de las personas, ¿no? Un idioma mucho más emotivo, mucho más sentimental, mucho más cariñoso que el español o que otros idiomas, ¿no? Ok. Pero debajo de esto existe un nivel aún más complicado y más profundo, ¿no? Debajo de esto está un nivel aún más profundo, que es el nivel de las cosmologías. No entendemos las cosas de la misma manera. No entendemos el mundo de la misma manera. No tenemos una cosmovisión igual. Voy a utilizar algunas categorías de un antropólogo francés llamado Philippe Descola. Entonces, Descola nos dice que habla de 4 categorías y nosotros, los occidentales, por utilizar una palabra general, occidental tampoco no es un concepto muy bueno, pero los occidentales somos más bien naturalistas. ¿Qué quiere decir naturalistas? Naturalistas quiere decir que tenemos un discurso para explicar a las personas, para explicar a los seres vivos, que se basa en un conocimiento científico, se basa en ciencias biológicas, químicas y físicas, ¿no? Entonces nosotros podríamos resumir este discurso diciendo de que los seres vivos de nuestro mundo son externamente iguales e internamente distintos. Eso es el naturalismo. ¿Qué significa esto de externamente iguales? Significa que biológica y químicamente los distintos seres de este mundo están conformados por los mismos elementos, carbono, ¿no? O sea, moléculas básicas que componen todo, ¿no? Pero internamente, más bien, somos distintos. De hecho, nosotros, los seres humanos, tenemos cierta intencionalidad. Y los demás seres vivos no necesariamente tienen una intencionalidad. Y de hecho, entre seres humanos, la capacidad de comunicarnos es difícil porque nuestra interioridad, lo que hay dentro de nosotros, tiene una calidad distinta. No así lo físico. Lo físico tiene elementos esenciales compartidos, pero a nivel interior no tenemos esos elementos esenciales compartidos. Ya esto es medio complejo. Lo importante es que en el caso indígena, por ejemplo, en los indígenas amazónicos o incluso en el mundo andino, esto es absolutamente lo contrario, ¿no? Se concibe más bien en general que a nivel interno, en esencia somos iguales, y a nivel externo somos distintos. Y esto se expresa en las llamadas mitologías o las tradiciones orales, que son la fuente de nuestras cosmovisiones, ¿no? Entonces, en las tradiciones orales amazónicas, por dar un ejemplo, en un inicio todos los seres hablaban como igual. Entonces tú puedes ver estos dibujos que son muy extraños. De hecho, acá vamos a poner un dibujo en el cual los pájaros y las personas
podían dialogar, y toda la historia, está la historia del mono que estaba conversando con el tigre y estaba conversando con el hombre, pero en cierto momento de ruptura social, lo que pasó es que adquirieron externalidades distintas, adquirieron esta forma distinta, esta apariencia externa distinta, que en realidad es solo un ropaje en el mundo indígena, ¿no? O sea, la ropa que usa el mono, la ropa que usa el tigre, la ropa que usa el humano. De hecho, es un ropaje que se puede perder bajo ciertas condiciones, ¿no? La toma de enteógenos, psicotrópicos, alucinógenos, o la pérdida de una persona que se va al monte, se va al bosque, puede terminar familiarizándose con unos animales y perder un ropaje y adquirir otro ropaje, ¿no? Entonces, más bien nosotros somos absolutamente contrarios. En nuestra tradición, lo que hicimos fue también rompimos reglas sociales, y lo que pasó es que pasamos a no entendernos. Originalmente todos, en la tradición judeo-cristiana, todos hablábamos igual. Luego pasó que de pronto, en la Torre de Babel, terminamos todos hablando idiomas distintos y perdimos nuestra capacidad de entendernos. Entonces ven, en el mundo indígena, la ruptura social lo que ha hecho es que tengamos exterioridades, formas, apariencias distintas. En el mundo occidental hemos adquirido interioridades distintas, ¿no? Y esto determina una serie de elementos muy importantes, ¿no? Para nosotros, la naturaleza es un objeto del cual nos apropiamos, del cual hacemos uso, del cual nos aprovechamos para nuestro bien. No significa que en el mundo indígena no pase eso, pero la naturaleza en el mundo indígena es más bien es parte de la sociedad. Tú sales al bosque a cazar y estás en una sociedad ampliada, ¿no? Y esto tiene implicancias serias. Por ejemplo, las concepciones de territorialidad indígena. El territorio para los pueblos indígenas, que es una de sus principales reivindicaciones, no es solo bosques o tierras que se puedan vender y aprovechar. Es un espacio de socialidad, un espacio de socialización. Es un espacio con el que hay cierta comunidad. Entonces, el nivel más profundo y difícil de comprender son las cosmovisiones. Y de hecho yo he dado acá un ejemplo muy sencillo de solo dos formas de entender, pero existen varias otras formas de entender el cosmos. Dicho esto, ustedes van a ver los gráficos que les estaba mostrando, que van a ir apareciendo una serie de niveles. Se suele criticar que cuando uno trabaja el nivel más esencial de esta montaña, de este diálogo entre estos elementos exóticos, solo está haciendo adecuación. Entonces, si tú vas a un establecimiento de salud y el establecimiento de salud ha pintado sus paredes con dibujos tradicionales de la zona, pensando que así va a atraer a la gente local, está haciendo solo adecuación cultural. De hecho, no es un elemento malo, o sea, hay que hacer adecuación cultural, es importante, pero si no se hace con un diálogo no suele ser tan efectiva, ¿no? Un segundo nivel es el nivel de lo que llamamos pertinencia. Entonces, en pertinencia implica de que no es solo el punto de vista del servicio de salud, sino realmente está dándose un diálogo. Realmente estoy yo consultando, he generado espacios compartidos y hemos generado acuerdos. Y hay distintos ejemplos, no solo el tema, el tema más notorio en el caso peruano en el ámbito de salud es el tema del parto vertical. Pero hay distintos acuerdos sobre, por ejemplo, dónde pongo un establecimiento de salud. ¿De qué manera oriento el establecimiento de salud? ¿Cuál va a ser la arquitectura que va a tener? ¿O qué prácticas se deben de dar? ¿Qué prácticas se deben de dar dentro? ¿Dónde debe trabajar el terapeuta? ¿Cómo se debe coordinar con el terapeuta tradicional? Va a haber un intercambio de información. Entonces el nivel de adecuación es un nivel central. Es en realidad el nivel al cual los estados pueden acceder para generar prácticas institucionales que sean más respetuosas y más interculturales. Un nivel más profundo es el del cambio estructural, y que tiene que ver con este nivel de las políticas que hablábamos. Significa generar institucionalidad indígena, generar niveles de participación política
serios y bien concebidos. Significa cambiar estructuras organizativas del Estado, no solo dentro del sector salud, sino en general dentro del Estado, ¿no? Más abajo está el cambio cognitivo. Estos son cambios que ya suelen suceder más bien a nivel de las personas, que no son cambios que tú puedas regular con normativa y con institucionalidad política, ¿no? Y el cambio más profundo es lo que llamamos la crisis de paradigmas, ¿no? De hecho, Kuhn, cuando habla de crisis de paradigmas, habla de esto, ¿no? Habla de esa gente que pasa por un proceso de cambio de religión, por ejemplo. Ese es uno de los pocos casos y los más notorios de crisis paradigmática. Y finalmente, cada uno de estos niveles, como hemos conversado, es más profundo, hay mayor, o sea, si tú quieres llegar más abajo, implica mayor profundidad en el diálogo. Implica mayor autorreflexión, porque tienes que bajar a niveles más bajos, más profundos de tu montaña, más de base. Y tienes que cuestionarte. De hecho, la verdadera interculturalidad nacería por hacer un cuestionamiento profundo de lo que tú eres para poder recién establecer el diálogo con el otro, ¿no?